Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento, escrita por Suel P.C. Wright. La historia se llama Vampiros del Espacio. A veces, lo sé, debo parecer un viejo cascarrabias. El viejo Jonanson, me llaman, y ponen los ojos en blanco como si dijeran, por supuesto, hay que perdonarle por su edad. Pero la broma no siempre es para mí. No pocas veces me divierto mucho observando a esos jóvenes engreídos que se pavonean con los uniformes azules y plateados del servicio en el que, hasta hace poco, llevaba el rango de comandante. Está el joven Clippen, por ejemplo, un joven agradable y limpio, tercer oficial, creo, en el Caliobre, uno de los barcos más nuevos del Servicio de Patrulla Especial. Viene a verme tan a menudo como tiene permiso aquí en la base, para darme las últimas noticias y para sonsacar una historia, si puede, de los viejos tiempos. Es cortés, respetuoso y, sin embargo, un poco condescendiente. La condescendencia de la juventud. Algo nuevo bajo el sol después de todo, señor, comentó el otro día. Eso, por cierto, es un dicho de la tierra, de donde la mayor parte del personal oficial del servicio siempre ha sido atraído. Algo nuevo bajo el sol. El dicho se remonta probablemente a una época muy anterior a que el hombre dominara el espacio. Sí. Me recosté más cómodamente, feliz, como siempre, de escuchar mi lengua terrestre nativa y de hablarla. La lengua universal tiene sus ventajas obvias, pero el habla de los padres alienta el pensamiento más directo a la mente. ¿Y ahora qué? Criaturas del espacio, anunció Clippen de forma importante, a la manera de uno que trae noticias sorprendentes. Electitas, los llaman. Seres que viven en el espacio, cosas, en cualquier caso, no sé si se les puede llamar seres. HMM. Miré más allá de él, por un poderoso corredor de años oscuros. Criaturas que vivían en el espacio. Sonreí en mi barba. Tal vez el doble de la altura de un hombre en su mayor dimensión. Con forma como una media luna, con cuernos romos algo enderezados cerca de las puntas y muy juntos. Hablé despacio, sacando de mi almacén de recuerdos. De color rojo pálido, intangible y sin embargo. Se ha enterado, señor, me dijo Clippen con decepción. Mis noticias son rancias. Sí, lo he oído, asentí. Electitas, los llaman, ¿eh? Eso es el trabajo de nuestras grandes mentes científicas, supongo. Sí. Sin duda. Clippen comenzó a pasearse inquieto por la sala. Tenía un gran respeto por los hombres del laboratorio, con sus batas blancas y sus aires sabios y solemnes, y le desagradaba enormemente que le expusiera mi opinión sobre estos caballeros tan sobrevalorados. Yo siempre he sido un hombre de acción, y el hecho de andar con bobinas y frascos de vidrio y páginas de figuras siempre me ha parecido algo que no debe incluirse en la esfera de actividad propia de un hombre. Bueno, creo que me voy a ir, señor, solo he venido un momento, continuó Clippen. Pensé que quizás no se había enterado de la noticia, parece que está causando una gran discusión entre los oficiales de la base. Algo nuevo bajo el sol, ¿eh? Me reí. Pues sí. Estará de acuerdo con eso, señor, seguramente. Creo que el muchacho estaba ligeramente molesto por mi risa. A nadie le gusta soportar las noticias rancias. Estoy de acuerdo con eso, dije, sonriendo ampliamente ahora. Es más fácil que debatir el asunto, y un anciano no puede esperar mantener su posición con ustedes, los jóvenes de inteligencia rápida. Nunca he notado, replicó el joven Clippen con bastante acidez, que usted fuera particularmente reacio a las discusiones, señor. Más bien lo contrario. Pero yo debo seguir adelante, he oído que pronto nos iremos, y usted conoce la rutina aquí en la base. Rutina aquí en la base. Me saludó, con bastante descuido, debo decir, y yo le devolví el saludo con la crispación con la que se hacía el gesto en mi época. Cuando se fue, me dirigí a mi escritorio y empecé a buscar en ese enorme y espacioso cajón en el que se guardaban, de forma desordenada, los polvorientos, desteñidos y anodinos recuerdos de 1000 aventuras. Encontré,
por fin, lo que buscaba. No es algo impresionante, un trozo de metal, de forma irregular, no más grande que mi palma, y 3 veces el grosor. Un lado era liso, el otro estaba manchado como por un gran calor, y profundamente picado, como si hubiera sido empapado en ácido. En silencio, giré el trozo de metal una y otra vez en mis manos. Había rogado mucho por este recuerdo, lo había obtenido solo con mi palabra que su secreto nunca llegaría al universo a través de mí. Pero ahora ese sello de secreto ha sido removido. Mientras escribo esto, lenta y reflexivamente, como escribe un anciano, saboreando sus palabras por los recuerdos que traen ante sus ojos, un trozo de metal sostiene contra la brisa vagabunda las páginas llenas de mi escritura. Un trozo de metal, no más grande que la palma de mi mano, y quizás 3 veces su grosor. Tiene una forma irregular y es liso por un lado. El otro lado está erosionado como si fuera un ácido. No es una cosa imponente este antiguo pedazo de metal, pero para mí una de mis posesiones más preciadas. Es, sin duda, el único fragmento de mi viejo barco, el Ertak, ahora en existencia e identificable. Y esta historia es la historia de ese metal picado y del barco del que una de las historias más extrañas de todo mi almacén de recuerdos. De los días en que solo se habían trazado las carreteras del universo y aventura sin aliento le esperaba a quien se atrevía a los senderos desconocidos del servicio de patrulla especial. El Ertak, según recuerdo ahora los detalles, acababa de llegar a la base tras de una patrulla de rutina, uno de esos asuntos monótonos e infructuosos que solían hacer presa de la paz mental de Kouri. Kouri era mi primer oficial en el Ertak y el más entusiasta buscador de problemas que he conocido. El jefe presenta sus saludos y solicita una audiencia inmediata con el comandante Anson, anunció uno de los enérgicos agregados de base, antes de que yo hubiera tenido tiempo de tomar una segunda bocanada de aire fresco. Miré a Kouri, que estaba a mi lado, y le guiñé un ojo. Es decir, rápidamente bajé el párpado de un ojo, un pequeño y peculiar gesto común en la Tierra, que puede significar una de muchas cosas. Parece que hay algo en el viento, comenté en un rápido aparte. Será mejor que no le dé a las hojas hasta que vuelva. Cierto, señor, rió Kouri. Ya era hora. Me dirigí rápidamente a la oficina privada del jefe y fui rápidamente admitido. Me devolvió el saludo con crudeza y no perdió tiempo en ir al grano. ¿Cómo está su nave, comandante? Buenas condiciones. De primera, señor. Suministros. Lo que se necesita puede ser tomado en 2 horas. En el servicio, la hora de la Tierra era un estándar casi universal, excepto en los documentos oficiales. Bien. El jefe recogió una gavilla de papeles, en su mayoría cartas estándar e informes de posición, a mi juicio, y frunció el ceño al leerlos. Tengo trabajo para usted, comandante. Recientemente se ha informado de la pérdida de 2 naves de pasajeros en el espacio. Que no sería tan alarmante si ambas no hubieran estado, cuando se informó por última vez, casi en la misma posición. Tal vez no sea más que una coincidencia, pero con los viajes espaciales todavía vistos con cierta duda por tantos, el Consejo considera que debe hacerse algo para determinar la causa de estas 2 pérdidas. En consecuencia, todos los barcos han sido desviados para evitar la zona en la que se presume que estas pérdidas tuvieron lugar. La ubicación de los 2 barcos, junto con sus rutas y últimas posiciones reportadas, se dan aquí. No habrá órdenes formales, deben navegar hasta que hayan determinado, y si es posible, eliminar el peligro, o hasta que estén seguros de que no hay más peligro. Deslizó los papeles por su escritorio y yo los recogí. Sí, señor. Dije. Eso es todo. ¿Entiendes tus órdenes? Sí, señor. Muy bien. Buena suerte, comandante. Saludé y me apresuré a salir de la habitación, de vuelta a mi impaciente primer oficial. ¿Qué pasa, señor?, preguntó con entusiasmo. No puedo decir que lo sepa, para ser sincero. Tal vez nada, tal vez mucho. Da órdenes de tomar todos los suministros necesarios, en tiempo doblemente rápido. Le he prometido al jefe que estaremos listos para partir en 2 horas.
Me reuniré con usted en la sala de navegación y le daré toda la información que tengo. Cowrie saludó y se apresuró a dar las órdenes necesarias. Con mucha reflexión, me dirigí a través de los estrechos pasillos iluminados con itoons hasta la sala de navegación, donde Cowrie se unió a mí muy pronto. Brevemente, repetí la conversación del jefe y ambos nos inclinamos sobre las cartas e informes de posición. HMM. Cowrie se perdió en sus pensamientos por un momento mientras fijaba la ubicación en su mente. Más bien al margen de las cosas. Casi cualquier cosa podría suceder allí, señor. Eso sería en la antigua ruta de Belgrado, ¿no? Sí. Todavía se utiliza, sin embargo, como usted sabe, por algunos de los más pequeños barcos más lentos que hacen muchas paradas. O lo era, hasta la reciente orden. ¿Cuánto a lo que vamos a encontrar? Ninguno, señor, excepto el obvio. Meteoritos. Cowrie asintió. Hay algunos enjambres malos, de vez en cuando, dijo seriamente. Yo sabía que él sabía que estaba pensando en una experiencia desastrosa que el _ERTAC- había tenido, y en las decenas de escapadas por los pelos. Esa sería la única explicación probable. Es cierto. Pero esos barcos eran viejos y lentos, podían girar y esquivar más fácilmente que una nave de la velocidad del ERTAC. A plena velocidad espacial estamos prácticamente indefensos, no podemos parar ni cambiar nuestro rumbo a tiempo para evitar una emergencia. Bueno, señor, se encogió Cowrie, nuestro trabajo es encontrar los hechos. Me tomé la molestia de decirles a los hombres que debíamos estar listos en 1 hora y media. Si lo estamos, partimos inmediatamente. Tan pronto como se compruebe todo. Te dejo que des las órdenes necesarias. Sé que puedo confiar en que no perderás el tiempo. Bien, señor, dijo Cowrie, sonriendo como un colegial. No perderemos el tiempo. En poco menos de 2 horas después de haber aterrizado en la base, nos elevábamos rápidamente a la máxima velocidad atmosférica, camino de una porción poco transitada del universo, donde 2 naves, en rápida sucesión, habían encontrado un destino desconocido. Me pregunto, señor, si podría venir a la sala de navegación de inmediato. Es la voz de Kincaid, que venía del instrumento de mi camarote. Inmediatamente, señor Kincaid. No pregunté nada, porque conocía el carácter frío de mi segundo oficial. Si algo requería mi atención. En la sala de navegación, en su opinión, era algo importante. Me puse el uniforme a toda prisa y me apresuré a ir al lado de Kincaid, preguntándome si por fin nuestros días de búsqueda sin recompensa iban a dar sus frutos. Tal vez lo llamé innecesariamente, señor, me saludó Kincaid, disculpa, pero, considerando la naturaleza de nuestra misión, pensé que lo mejor era contar con su opinión. Señaló hacia las 2 grandes cartas de navegación, manejadas por superradioreflejos, colocadas en la superficie de la mesa que tenía delante. En el centro de cada uno estaba la familiar chispa roja que representaba y a su alrededor los puntos de luz verdosa que nos daban, en términos terrestres de luz verdosa que nos daban, en términos terrestres, la ubicación de los diversos cuerpos a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo. Ve aquí, señor, y aquí. Los contundentes y capaces dedos delanteros de Kincaid indicaron puntos en cada una de las cartas. ¿Alguna vez has visto algo así antes? Sacudí la cabeza lentamente. Había visto al instante los fenómenos que él había señalado. Utilizando de nuevo la terminología más comprensible, a nuestra derecha y algo por encima de nosotros, más cerca, con mucho, que cualquiera de los cuerpos cartografiados, había algo que se registraba en nuestras cartas, como una neblina tenue y sin forma de luz rosada. Ahora la televisión, señor, dijo Kincaid con gravedad. Me incliné sobre el enorme disco encapuchado, tan diferente de los instrumentos de hoy en día, y estudié la escena que allí se reflejaba. En el centro del campo había un grupo de miles de cosas extrañas, moviéndose rápidamente hacia la nave. Su forma era similar a la de una media luna, con los cuernos romos y empujados hacia adentro, unos hacia otros. Brillaban con un resplandor rojizo que parecía tener su centro de las medias lunas y, a pesar de su aspecto, me daban, de alguna manera, una extraña impresión de que estaban de alguna manera extraña, vivos. Mientras permanecían en un grupo más o menos compacto,
de vez en cuando sus posiciones relativas cambiaban, no sin rumbo como lo harían cuerpos insensibles a la deriva en el negro vacío del espacio, sino con una especie de dirección inteligente. ¿Qué opina de ellos, señor?, preguntó Kincaid, con los ojos puestos en mi cara. ¿Puede situarlos? No, admití, mirando todavía con una fascinación fija la extraña escena en el disco de televisión. Quizás esto es lo que hemos estado buscando para... Por favor, llame al señor Cowrie y al señor Hendricks y pídales que se presenten aquí inmediatamente. Kincaid se apresuró a obedecer la orden, mientras yo observaba las cosas extrañas en el campo del disco de televisión, tratando de averiguar su naturaleza. No eran cuerpos sólidos, pues mientras los veía, uno se superponía a otro, y podía ver el segundo con bastante claridad. Superpuesto a otro, y podía ver el segundo con bastante claridad a través de la sustancia del primero. Tampoco eran rígidos, pues de vez en cuando uno de los brazos de la media luna se movía buscando, casi como un grueso y torpe tentáculo. Había algo inquieto, hambriento, en el movimiento de los afilados brazos de las cosas que me hizo sentir un escalofrío por mi espina dorsal. Cowrie y Hendricks llegaron juntos, su curiosidad era evidente. Creo, señores, dije, que estamos a punto de descubrir la razón por la que ya han desaparecido 2 barcos en esta vecindad. Miren primero las cartas de navegación y luego aquí. Se inclinaron, por un momento, sobre las cartas, y luego miraron fijamente el disco de televisión. Cowrie fue el primero en hablar. ¿Qué son?, jadeó. Están vivos. Eso es lo que no sabemos. Yo creo que sí, en cierto modo. Y, si usted observa, se dirigen directamente hacia nosotros a una velocidad que debe ser al menos tan grande como la nuestra. ¿Es eso correcto, señor Kincaid? Kincaid asintió con la cabeza y comenzó a hacer cálculos apresurados, tomando sus lecturas de las líneas finamente trazadas que dividían las cartas en pequeños cuadrados y comprobando las velocidades con los cronómetros colocados en la pared de la sala. Pero no entiendo la forma en que se registran en nuestras cartas de navegación, señor, dijo Hendricks lentamente. Hendricks, mi joven tercer oficial, tenía una mente inquisitiva, casi científica. A menudo he dicho que él era lo más parecido a un científico que había visto en la persona de un hombre amante de la acción. Son un borrón de luz en las cartas, todo fuera de proporción con su tamaño real. Deben ser algo más que cuerpos materiales, o menos. Vienen hacia nosotros, comentó Cowrie con gravedad, todavía inclinado sobre el disco, como si supieran lo que están haciendo y tuvieran intención de negocio. Sí, asintió Kincaid, recogiendo el papel sobre el que había estado calculando. Esto es solo una estimación por regla general, pero si continúan en su curso actual a su velocidad actual, y nosotros hacemos lo mismo, estarán sobre nosotros en aproximadamente 1 hora y cuarto, menos, si acaso. Pero no puedo entender su aparición en las cartas, murmuró Hendricks con obstinación, aún dándole vueltas a ese asunto en su mente. A menos que... Me atrevo a decir que lo tengo, señor. Las cartas se manejan por reflejos de superradio, en otras palabras, eléctricamente. Ellos son extremadamente sensibles a una perturbación eléctrica. Esas cosas son de naturaleza eléctrica. Altamente. Esa es la razón del destello de luz en las cartas. Suena lógico, dijo inmediatamente Cowrie. La cuestión, tal y como yo la veo, no es lo que son, sino lo que debemos hacer con ellos. ¿Cree usted, señor, que son peligrosos? Déjame hacerte algunas preguntas para responder a eso, sugerí. 2 naves se reportan perdidas en el espacio, en esta vecindad inmediata. Hemos venido aquí para determinar la causa de esas pérdidas. Nos encontramos con el objetivo evidente de una horda de cosas extrañas que no podemos identificar que el señor Hendricks, aquí presente, parece tener buenas razones para creer que son. De alguna manera de naturaleza eléctrica. Poniendo todos estos hechos juntos, ¿cuál es la conclusión más lógica? Que estas cosas causaron la desaparición de las 2 naves perdidas en espacio, dijo Hendricks. Miré a Kincaid y él asintió gravemente. ¿Y usted, señor Cowrie?, pregunté. Cowrie se encogió de hombros. Creo que tiene usted razón, señor.
Parecen cosas tan endebles, cosas inofensivas, sin embargo, que los rayos desintegradores se encargarán sin dificultad. Debo ordenar a los operadores de rayos que vayan a sus puestos, señor. Hágalo, por favor. Y encárguese personalmente de los proyectores delanteros, ¿lo hará? Señor Hendrix, ¿comandará los proyectores de popa? El señor Kincaid y yo seguiremos aquí. ¿Abrimos sobre ellos a voluntad o bajo órdenes, señor?, preguntó Cowrie. A las órdenes, dije. Y recibirás tus órdenes tan pronto como estén en alcance. Tengo la sensación de que estamos en problemas. Eso espero, señor, sonrió Cowrie desde la puerta. Hendrix le siguió en silencio, pero vi que había un profundo y pensativo ceño fruncido entre sus cejas. Creo, comentó Kincaid en voz baja, que es probable que Hendrix no sea más útil para nosotros en este asunto que Cowrie. Asentí con la cabeza y me incliné sobre el disco de la televisión. Las cosas estaban perceptiblemente más cerca, el grupo que se precipitaba casi llenaba el disco. Había algo horriblemente ansioso, horriblemente maligno, en la forma en que brillaban, tan pálidamente rojos, y en la forma en que sus tentáculos romos se extendían hacia el ERTAC. Miré el reloj terrestre de la pared. La próxima hora, dije sobriamente, no puede pasar demasiado rápido para mí. Habíamos desacelerado constantemente durante la hora, pero todavía estábamos por encima de velocidad atmosférica máxima cuando por fin di la orden de abrir a los invasores con rayos desintegradores. Estaban cerca, pero por supuesto los rayos no son tan eficaces en el espacio como cuando operan en un medio más y quería asegurarme de nuestra presa. Pulsé la señal de atención al puesto de Cowrie, y este respondió al instante. Listo, señor Cowrie. Listo, señor. Entonces comience la acción. Antes de que pudiera repetir la orden a Hendrix, oí la nota cada vez más grave de los generadores atómicos y supe que Cowrie ya había empezado a notar de los generadores atómicos y supe que Cowrie ya había comenzado las operaciones. Juntos, y en silencio, Kincaid y yo nos inclinamos sobre el disco de televisión. Nos observamos por un momento, y luego, de común acuerdo, levantamos nuestras cabezas y nos miramos a los ojos. No va, señor, dijo Kincaid en voz baja. Asentí con la cabeza. Era evidente que los rayos desintegradores eran inútiles aquí. Cuando golpearon la horda de cosas en forma de media luna que venían tan hambrientas hacia nosotros, las cosas cambiaron de rojo a un rosa enfermizo y amarillento y parecían retorcerse, como si estuvieran incómodos, pero eso era todo. Tal vez a más corta distancia, aventuró Kincaid. Creo que no. Si el señor Hendrix está en lo cierto, y creo que lo está, estas cosas no son materiales, no son materia, como entendemos la palabra. Y por lo tanto, no pueden ser desintegradas. Entonces, señor, ¿cómo vamos a mejorarlas? Primero, tendremos que saber más sobre ellos. Por un lado, su modo de ataque. Deberíamos saberlo muy pronto. Por favor, llame al señor Hendrix, y luego ordene a todos los hombres que vayan a sus puestos. Podemos estar en esto. Hendrix llegó corriendo y sin aliento. Los rayos son inútiles, señor, dijo. Estarán sobre nosotros en unos pocos minutos. ¿Alguna otra orden? Todavía no. ¿Tiene alguna idea sobre su modo de ataque? ¿Qué pueden hacernos? No, señor. Es decir, ninguna idea razonable. ¿Cuál es su teoría irracional, entonces, señor Hendrix? Preferiría, señor, hacer más observaciones primero, respondió. Están lo suficientemente cerca ahora, creo, para observar a través de las portillas. Tengo su permiso para descerrajar una de las portillas. Ciertamente, señor. El _ERTAC_, como todos los barcos de la patrulla especial de la época, tenía pocos puertos y estos se mantenían fuertemente cerrados. El casco era doble, en realidad eran dos barcos, uno dentro del otro, las dos pieles estaban separadas y arriostradas por innumerables cerchas. Entre la piel exterior y la interior, la presión del aire se mantenía a la mitad de lo normal, distribuyendo así el esfuerzo de la presión por igual entre los dos cascos. Para disponer de un puerto o una salida, era necesario acercar de la piel en el punto deseado y reforzar este punto débil con muchos tirantes.
como protección adicional contra una emergencia, y un barco de combate debe estar preparado para todas las emergencias. Los puertos estaban cerrados con enormes puertas de metal macizo, ajustadas herméticamente. Estoy explicando esto con tanto detalle para aquellos que no están familiarizados con los barcos de mi época, y porque esta información es necesaria para que uno pueda tener una completa comprensión de los acontecimientos posteriores. Hendrix, al recibir mi permiso, se dirigió a uno de los 2 puertos de la sala de navegación y lo descerrajó. «Las luces, por favor», preguntó, por encima del hombro. Kincaid asintió y apagó los tubos de _Eton- que iluminaban la sala. Los 3 nos apiñamos alrededor del puerto empotrado. Las cosas no solo estaban cerca, estaban realmente sobre nosotros. Mientras mirábamos, una de ellas pasó por el puerto tan cerca que, de no ser por el grueso cristal, uno podría haber estirado la mano en el espacio y haberlo tocado. El disco de televisión los había representado con gran exactitud. Eran, en su mayor dimensión, tal vez el doble de la altura de un hombre, y a corta distancia su color rojizo era más brillante de lo que había imaginado. En la parte más gruesa de la media luna, que parecía ser el núcleo, el resplandor de la cosa era casi cegador. Era evidente que no eran cuerpos materiales. No había límites definidos para sus cuerpos. Límites definidos para sus cuerpos se desvanecían en la nada en una especie de franja, casi como un tenue halo. Una señal de atención sonó con fuerza, y Kincaid se dirigió a tientas y con rapidez para responder a ella. «Es Cowrie, señor», dijo. «Informa que sus rayos son totalmente inútiles y pide más órdenes. Dígale que cese la acción y que se presente aquí inmediatamente». Me volví hacia Hendrix, mirando por el puerto a mi lado. «Bueno, ¿qué piensas de ahora?». Antes de que pudiera responder, Kincaid llamó bruscamente. «Venga aquí, señor. Las cartas de navegación están fuera de servicio. Nos hemos quedado ciegos». Era cierto. Las cartas no eran más que 2 rectángulos gemelos de llama roja con una chispa amarilla brillando tenuemente en el centro de cada uno. Las finas líneas negras que se dibujaban en la superficie se veían claramente contra el vacilante fuego rojo. «Sr. Hendrix», le espeté. «Díganos su teoría, razonable o no». Hendrix, con la cara apretada en un ángulo contra un lado del puerto, se giró hacia mí y colocó la persiana en su sitio. Kincaid encendió las luces. «Ya no es una teoría, señor», dijo con voz entrecortada y silenciosa, aunque sigue siendo poco razonable. «Estas cosas nos están comiendo». «Comiéndonos». La voz de Cowrie se unió a la de Kincaid y a la mía en la exclamación de asombro. Acababa de entrar en la sala de navegación en respuesta a mi orden. Erosionándonos, absorbiéndonos, como quieras llamarlo. Ayuno en trabajando lo suficientemente cerca del puerto como para poder verlo. Se está alimentando de nuestro casco como un arco eléctrico se alimenta de sus electrodos. «Adiós, Ertak», dijo Cowrie con gravedad. «Cualquier cosa que los rayos no puedan lamer, gana». «Todavía no», le contradije. «Kincaid, ¿cuál es el cuerpo más cercano sobre en el que podemos posarnos?» «N-127, señor», respondió con prontitud. «Acabo de registrarlo hace unos minutos». Revisó apresuradamente un índice con las orejas llenas de tinta. «Aquí está, N-127, atmósfera irrespirable, mayoritariamente nitrógeno, oxígeno insuficiente para la vida humana, no hay vida animal, insectos, grandes, pero no venenosos, vegetación de tamaño heroico, probablemente con frutos comestibles, aunque los informes son incompletos en este sentido, el agua no es apta para beber, a no ser que sea destilada, superficie aproximada». «Es suficiente», interrumpí. «Señor Cowrie, ponga rumbo a N-127 por las lecturas del instrumento de televisión. Señor Kincaid, acelere a máxima velocidad espacial, y pónganos en tierra firme tan rápido como la velocidad de emergencia. Y usted, señor Hendrix, por favor díganos todo lo que sabe o adivina sobre el enemigo». Hendrix esperó, en silencio, hasta que el barco tomó su rumbo, ganando velocidad a cada instante. Kincaid había aumentado gradualmente la atracción de las almohadillas de gravedad al doble de lo normal, de modo que apenas podíamos movernos.
El AirTag era un veterano, pero podía tomar una velocidad cuando era necesario que nos habría lanzado de no ser por el anclaje artificial de las almohadillas. Todos son conjeturas, comenzó Hendrix lentamente, así que espero que no confíe demasiado en mis teorías, señor. Solo le daré mi línea de razonamiento y usted puede evaluarlo por sí mismo. Estas cosas son criaturas del espacio. Ninguna forma de vida, como la conocemos, puede vivir en el espacio. Por lo tanto, no son materiales, no son materia, como nosotros. Por su efecto sobre los gráficos, decidimos que eran de naturaleza eléctrica. No están hechos de átomos y electrones, sino de pura energía eléctrica en una forma desconocida. Entonces, recordando que existen en el espacio y concluyendo que eran los destructores de las dos naves que conocemos, empecé a preguntarme cómo que provocaron la destrucción o al menos la desaparición de estas dos naves. La vida de cualquier tipo debe tener algo de lo que alimentarse. Para producir un tipo de energía debemos convertir, aparentemente consumir, algún otro tipo de energía. Incluso nuestros generadores atómicos consumen lenta pero seguramente el metal en el que está encerrada la energía que hace posible la energía de esta nave sea posible. Pero, en el espacio, ¿de qué podrían alimentarse estas cosas? ¿Qué, si no son esos cuerpos molestos, los meteoritos? Y los meteoritos, como sabemos, son en gran parte metálicos en su composición. Y las naves están hechas de metal. Aquí están las únicas pruebas, si es que se les puede llamar pruebas, de que estas no son ideas descabelladas. En primer lugar, los rayos desintegradores, trabajando sobre un principio eléctrico, reaccionaron pero no destruyeron estas cosas, como podría esperarse del encuentro de dos manifestaciones de energía no diferentes, y el hecho de que, desde el puerto, vi una de estas, o parte de ella, aplastada sobre el cuerpo del AirTag y alimentándose de su piel, ya rugosa y picada ligeramente por la actividad hambrienta de la cosa. Hendrix se quedó en silencio, mirando al suelo. No era más que un joven, y el significado de sus comentarios era tan claro para él como para el resto de nosotros. Si esos monstruos del vacío estaban realmente alimentándose de la piel de nuestra nave, como si fuera un vampiro, no pasaría mucho tiempo antes de que se debilitada hasta el punto de peligro, debilitada hasta que explotáramos en el espacio como una gigantesca bomba, para dejar nuestros fragmentos para girar hacia adelante para siempre a través de la oscuridad y el silencio del espacio exterior. ¿Y qué piensa hacer, señor, cuando lleguemos a SN-127? Preguntó Corey. ¿Quemarlos con una carrera a través de la atmósfera? No, eso no funcionaría, me imagino. Miré a Hendrix inquisitivamente y él negó con la cabeza. Mi única idea era aterrizar para que tuviéramos alguna posibilidad. Fuera de la nave podemos al menos atacar, encerrados, aquí estamos indefensos. ¿Atacar, señor? ¿Con qué?, preguntó Kincaid con curiosidad. Eso no puedo responderlo. Pero al menos podemos luchar, con tierra firme bajo nuestros pies. Y eso ya es algo. Tiene usted razón, señor, sonrió Corey. Era la primera sonrisa que apareció en los rostros de cualquiera de nosotros en muchos minutos. Y lucharemos. Y si perdemos el barco, al menos estaremos vivos, con una esperanza de rescate. Hendrix lo miró y sacudió la cabeza, sonriendo torcidamente. Olvidas, comentó, que no hay aire para respirar en el N-127. Una atmósfera de nitrógeno. Y no hay agua potable, si los informes son correctos. Una máscara de respiración no durará mucho tiempo, incluso los nuevos tipos. Así es, dijo Kincaid. Los tanques aguantan unas 10 horas de suministro, menos si el usuario está trabajando duro o luchando. 10 horas. No más, si no encontramos alguna forma de destruir esas sanguijuelas del espacio antes de que destruyan el AirTag. Durante la siguiente media hora se habló poco. Nos acercábamos a nuestro pequeño y deshabitado puerto, y tanto Corey como Kincaid estaban ocupados con su navegación. Trabajando al revés, por así decirlo, a partir de las lecturas aproximadas de los ajustes del disco de televisión, una tarea normalmente sencilla se hizo extremadamente difícil. Ayudé a Corey a interpretar sus rumbos, y mantuve un ojo meteorológico en los medidores sobre la mesa de operaciones. Estábamos entrando en la franja atmosférica de
N-127 y el medidor de temperatura de la superficie subía lentamente. Hendrix se sentó encorvado en un rincón, con la cabeza inclinada entre las manos. Creo, dijo Kincaid al final, que puedo hacerme cargo visualmente ahora. Él abrió uno de los puertos y se asomó. El N-127 estaba al frente de nosotros y estábamos cayendo de lado hacia ella a una velocidad que disminuía gradualmente. La impresión que nos dio, debido a las almohadillas de gravedad en la quilla del barco, era que estábamos de costado y que el N-127 se acercaba a nosotros. Rápidamente por el costado. Vegetación de tamaño heroico, también es correcto, dijo Cowrie, que había estado examinando el terreno a corta distancia a través del medio del disco de televisión. 2 de las hojas de algunas hierbas harían un toldo para toda la nave. ¿Ves algún lugar probable para aterrizar, Kincaid? En ninguna parte, excepto a lo largo de la orilla, y entonces tendremos que hacer un buen trabajo y colocar el AirTag paralelo al borde del agua. La playa es estrecha, pero aparentemente la única porción estéril. Estará bien, señor. Use su propio juicio, pero no pierda tiempo. Cowrie, saque las máscaras de respiración y ordene a los hombres en el puerto de salida de la esclusa de aire que estén preparados. Voy a salir a echar un vistazo a estas cosas. ¿Puedo ir con usted, señor?, preguntó Hendrix secamente. Y yo, suplicaron a coro Kincaid y Cowrie. Tú, Hendrix, pero no vosotros dos. El barco necesita oficiales, ya sabes. Entonces, ¿por qué no yo en lugar de usted, señor?, argumentó Cowrie. Usted no sabe a qué te enfrentas. Con más razón no debería recibir ninguna información de segunda mano, dije. Y en cuanto a Hendrix, es el hombre del laboratorio de AirTag. Y estas cosas son sus mascotas particulares. Es cierto, Hendrix. Correcto, señor, dijo mi tercer oficial con gesto adusto. Cowrie murmuró en voz baja algo que sonaba muy parecido a una profanidad, pero lo dejé pasar. Sabía cómo se sentía. Nunca me ha gustado llevar una máscara respiratoria. Me siento encerrado, frustrado, más o menos impotente. El silbido del aire y el eterno de la válvula de escape me molestan. Pero son cosas muy útiles cuando se camina por un mundo que no tiene atmósfera respirable. Probablemente has visto, en los museos, las máscaras de respiración de esa época. Eran muy nuevas y modernas entonces, aunque ciertamente parecen engorrosas en comparación con los dispositivos de hoy en día. Nuestras máscaras consistían en una enorme camisa de material ligero y hermético que se ceñía a la cintura y se hinchaba como un antiguo globo cuando se infla. Las aberturas de los brazos se cerraban con 2 pesadas bandas elásticas cerca de los hombros y la cabeza era de cobre fino, con una banda ancha y curvada de cristal que se extendía de un lado a otro, a través de la parte delantera, dando al usuario una visión clara de todo, excepto lo que estaba directamente detrás de él. La blusa en forma de globo, por supuesto, estaba diseñada para mantener una pequeña reserva de aire, para una emergencia, en caso de que algo le sucediera al tanque sobre los hombros o a la válvula que liberaba el aire. Eran cosas engorrosas e incómodas, pero me puse el mío y ajusté el menore, integrado en el casco, a tope. Quería asegurarme de mantener la comunicación tanto con Hendrix como con los centinelas en la salida de la esclusa y, por supuesto, dentro de los cascos, la comunicación verbal era imposible. Miré a Hendrix y vi que estaba preparado y esperando. Estábamos dentro de la esclusa y la poderosa puerta del puerto acababa de girar en sus hilos y se balanceaba lentamente sobre sus enormes cardanes. «Vamos, Hendrix», dije. «Recuerda, no te arriesgues y mantén los ojos abiertos». «Lo recordaré, señor», respondió Hendrix, y juntos salimos a la grava gruesa de la playa. Ante nosotros, olas de un verde malsano y nublado rodaban lenta y pesadamente hacia la costa, pero no teníamos ojos para esto, ni para la sorprendente vegetación del lugar, claramente visible en las curvas de la orilla. Dimos unos cuantos pasos apresurados para alejarnos del barco, y luego nos volvimos para observar a los monstruos que lo habían atacado. Cubrían literalmente el barco. En varios lugares sus cuerpos transparentes y brillantes se superponían,
Y los costados del AirTag, normalmente pulidos y lisos como la superficie de un espejo, estaban opacos y profundamente erosionados. Fíjese, señor, dijo Hendrix entusiasmado, en lo mucho que brillan las cosas son. Se están alimentando y están creciendo más fuertes y más brillantes. Ellos, cuidado, señor. Están atacando nuestros cascos. Pero yo no había visto tan rápido como él. Media docena de esas cosas brillantes, sintiendo de alguna manera la presencia de un metal que aparentemente preferían al del casco del AirTag, se desprendieron de repente y se abalanzaron directamente sobre nosotros. Yo estaba más cerca del barco que Hendrix, y me atacaron primero. Varios de ellos cayeron sobre mí, sus cuerpos brillantes cubriendo la pieza de visión, y me cegaron con su luz. Agité los brazos y empecé a correr a ciegas, con advertencias incoherentes que me llegaban a través del menore de Hendrix y los centinelas. Las cosas no tenían peso, pero emitían un extraño calor eléctrico que parecía penetrar en todo mi cuerpo al instante mientras corría sin ver, tratando de encontrar el barco, desgarrando los cierres de mi máscara mientras corría. No podía, por supuesto, entrar en el barco con estas cosas aferradas a mi ropa. De repente sentí que el agua salpicaba bajo mis pies, sentí su agradecido frescor en mis piernas y con un jadeo me di cuenta de que en mi confusión había estado corriendo lejos del barco en vez de hacia él. Me detuve, tratando de controlarme. El cinturón de la máscara respiratoria se soltó y me la arranqué, aguantando la respiración y mirando a mi alrededor salvajemente. El barco estaba a solo unos metros, y Hendrix, ya sin la máscara, corría hacia mí. Atrás. Grité. Ya estoy bien. Atrás. Dudó por un instante hasta que lo alcancé, y entonces, juntos, ganamos la seguridad de la esclusa. Sin dar órdenes, los hombres cerraron la pesada puerta. Y Hendrix y yo nos quedamos jadeando y respirando del aire limpio y revitalizante del AirTag. Esa posibilidad la habíamos pasado por alto, señor, dijo Hendrix. Vamos a ver qué pasa. Abrimos la persiana de un puerto cercano y contemplamos la playa que habíamos abandonado tan apresuradamente. Había 3 o 4 de esas cosas brillantes acurrucados sin forma alrededor de nuestros trajes abandonados y los agujeros rajados en los finos cascos de cobre. Incluso mientras mirábamos, se disolvieron en la nada, y después de unos segundos de vacilación, las cosas regresaron rápidamente a la nave. Bueno, comenté, tratando de mantener mi voz razonablemente libre de los sentimientos que me atenazaban, creo que estamos derrotados, Hendrix. Por lo menos, estamos indefensos ante ellos. Nuestra única posibilidad es que nos dejen antes de que hayan devorado la segunda piel. Mientras aún tengamos eso, podemos vivir y tal vez ser encontrados. Dudo que nos dejen mientras quede un trozo de metal, señor. Dijo Hendrix lentamente. Algo los ha sacado de sus lugares habituales, no hay razón para que dejen una certeza por una incertidumbre. Pero no hemos terminado de intentarlo. He visto algo, ¿tengo su permiso para hacer otro intento con ellos? Solo, señor. ¿Hay alguna posibilidad de éxito, muchacho?, pregunté, buscando en sus ojos. Una posibilidad, señor, contestó, su mirada nunca vaciló. Puedo estar listo en unos minutos. Entonces, adelante, con una condición, que me dejes ir contigo. Muy bien, señor, como usted quiera. Tenga preparadas otras 2 máscaras respiratorias. Yo volveré muy pronto. Y me dejó apresuradamente, subiendo los escalones de la escalera de 2 en 2. A la vez. Pasó casi 1 hora antes de que Hendrix regresara, trayendo consigo 2 de los aparatos más asombrosos que jamás he visto. Para hacer cada uno de ellos, había tomado un frasco de aire comprimido de emergencia y había introducido un tubo flexible en un recipiente cilíndrico de agua potable. Otro tubo, que reconocí como parte de nuestros extintores y que terminaba en una boquilla de metal, salía del contenedor de agua. Ambos tubos estaban firmemente sellados en la boca del cilindro metálico, y alrededor de cada uno de ellos se habían anudado de manera que los 2 pesados recipientes, el frasco de aire y el pequeño recipiente de agua frasco de aire y el pequeño depósito de agua pudieran colgarse de los hombros. Aquí, señor, dijo apresuradamente, póngase una máscara para respirar y póngase estas cosas como me ve hacer a mí.
No hay tiempo para explicar nada ahora, excepto esto: tan pronto como esté fuera del barco, gire la válvula que abre el frasco de aire comprimido. Sujeta esta manguera, que sale del contenedor de agua, en su mano derecha. No toques la boquilla de metal. Utilice la manguera como si se tratara de un proyector de rayos desintegrador portátil. Asentí con la cabeza y seguí sus instrucciones con la mayor rapidez posible. Los dos contenedores eran pesados, pero ajusté sus cuerdas sobre mis hombros para que mi mano izquierda tuviera fácil acceso a la válvula del frasco de aire y el contenedor de agua estaba bajo mi brazo derecho, donde podía utilizar la manguera. «Déjeme ir primero, señor», respiró Hendrix cuando nos encontramos de nuevo en la esclusa y la puerta se desprendió de su asiento roscado y se abrió. «Mantén tus ojos en mí y haz lo que yo haga». Corrió pesadamente fuera de la nave, con su carga tambaleándose. Le vi girar la llave de paso de la botella de aire y yo hice lo mismo. Una fina y poderosa pulverización salió disparado de la boquilla del tubo en mi mano derecha y me giré para mirar al barco. Varias de las cosas se estaban desprendiendo del barco e instintivamente dirigí el chorro hacia ellos. Hendrix, pude ver con el rabillo del ojo, hizo lo mismo. Y ahora una cosa más sorprendente sucedió. El aerosol parecía disolver las criaturas en forma de media luna, aparecieron agujeros irregulares. Un terrible siseo, un sonido crepitante llegó a mis oídos, incluso a través de la máscara amortiguadora que llevaba. «Funciona. Funciona». Hendrix lloraba una y otra vez, apenas consciente, en su emoción, de que llevaba un menore. «Estamos salvados». Bajé 3 de las cosas en otros tantos segundos. El núcleo central, en la parte más gruesa de la media luna, era siempre el último en caer, y parecía explotar en una pequeña lluvia de chispas crepitantes. Hendrix contó 4 en el mismo lapso de tiempo. «Atrás, señor», ordenó en una especie de delirio feliz. «Dejen que vengan a nosotros. Los atraparemos cuando vengan. Y vendrán, sin duda. Mirad a ellos. Míralos. Rápido, señor». Las cosas no mostraban miedo ni inteligencia. Pero una a una sintieron la cercanía de los cascos de cobre que llevábamos y se separaron del barco. Se movían como rojas lenguas de fuego sobre los gordos costados del AirTag, llamas rastreras e inquietas que se soltaban rápidamente, una tras otra. Nuestros aerosoles se encontraron con ellos en el aire y se disolvieron como la niebla, uno tras otro. Dirigí mi chorro mortífero con un sombrío deleite y mientras cada corazón resplandeciente crepitaba y estallaba, me reí para mis adentros. El sudor me corría por la cara, temblaba de excitación. Lado de la nave ya estaba limpio de esas cosas, ahora se deslizaban por encima, 1 o 2 a la vez, y tan rápido como llegaron, los eliminamos. Por fin llegó un momento en el que no había nada de eso a la vista, ninguna que se acercara a la parte superior del barco, que estaba en apuros. «Quédate aquí y vigila, Hendrix», ordené. «Yo miraré al otro lado. Creo que los tenemos a todos». Me apresuré, como pude, a dar la vuelta al otro lado del AirTag. Su casco estaba picado y corroído, pero no había ninguna otra evidencia de las cosas en forma de media luna que habían estado a punto de provocar el final prematuro y espantoso del barco. «Hendrix», emití felizmente. «Nada menos que un éxito total. Y eso es nuestro ahora mismo. Se han ido, todos ellos». Me quité los artilugios de los hombros y corrí hacia el otro lado de la nave. Hendrix estaba ejecutando una especie de baile extraño. Acariciando los contenedores, balanceándolos salvajemente alrededor de su cuerpo, con una comprensible afición. «Entra, idiota», le sugerí, «y cuéntanos cómo lo has hecho. Y ve lo que se siente al ser un héroe». Fue solo suerte, trató de hacernos creer Hendrix, unos minutos después, cuando Kincaid, Corey y yo terminamos de darle palmadas en la espalda y de sacudirle las manos. «Cuando usted, señor», chapoteó en el agua, yo acababa de arrancarme la máscara. Vi que parte del agua caía sobre una de las cosas agrupadas en su casco y oí claramente cómo silbaba al caer. Y donde cayó, hizo un agujero irregular que muy lentamente se cerró, dejando una mancha oscura en el tentáculo donde había estado el agujero.
Como me imagino el agua, por decirlo crudamente, cortocircuitó la energía eléctrica. Eso, también, es solo una suposición, pero creo que es una buena. Por supuesto, era una oportunidad larga, pero parecía la única que teníamos. Había nada más y nada menos que agua acidulada en los contenedores y los frascos de aire, por supuesto, eran simplemente para suministrar la presión para lanzar el agua en un potente chorro. Funcionó, y no hay nadie más feliz que yo por ello. Nadie más feliz que yo. Soy joven y hay un montón de cosas que quiero hacer antes de blanquear mis huesos en un pequeño mundo desierto como este, que no es lo suficientemente importante como para tener un nombre. Eso era típico de Hendrix. Era un científico práctico, dispuesto y ansioso de probar sus propios dispositivos. Un hombre de acción primero, como debe ser un hombre. Ninguno de nosotros, creo, pasó un momento realmente fácil hasta que el AirTag estuvo de vuelta en la base. Nuestro casco exterior estaba debilitado por lo menos a la mitad y nos vimos obligados a aumentar el grado de vacío allí y así colocar la carga en la piel interior. Era un asunto delicado, pero aquellos viejos barcos estaban sólidamente construidos y lo conseguimos. Tan pronto como terminé mi informe al jefe, el AirTag fue enviado al instante a un campo secreto, bajo fuerte vigilancia, y se puso un nuevo casco exterior. Esto no puede hacerse público, me advirtió el jefe. Arruinaría todo el futuro de los viajes espaciales, ya que la gente está aprendiendo a aceptarlo como algo natural. Usted jurará a sus hombres el más absoluto secreto y me dará su palabra, en nombre de sus oficiales y en el suyo propio, de que no divulgarán ningún detalle de este viaje. Los científicos, por supuesto, me interrogaron durante días y no vieron con buenos ojos a los aparatos rudimentarios que Hendrix había fabricado y que habían salvado, pero lo guardaron, según noté, para futuras referencias. Todos los barcos fueron inmediatamente provistos de dispositivos muy similares, pero más compactos, cuyo uso solo conocían los oficiales jefes. Y los científicos, por lo que sé, nunca mejoraron mucho el modelo hecho para ellos por mi tercer oficial. No sé si estos dispositivos se utilizaron alguna vez. Las mangas de plata en la base son una tripulación de boca cerrada. Hendrix siempre sostuvo que el grupo de cosas que casi causó la muerte de todos nosotros había entrado en nuestra porción del universo desde alguna parte del espacio más allá de los límites de nuestro conocimiento. Pero la misma fuente que suministró una cría puede suministrar otra. Evidentemente, por el informe del joven Klippen, esto ha sucedido. Y desde que empecé este relato, he determinado por qué los poderes fácticos están dispuestos ahora a hacer público el conocimiento. El nuevo recubrimiento de silicio con el que todas las naves espaciales han sido cubiertas es a prueba de toda acción eléctrica. El hecho de que sea más suave y reduzca la fricción es, en mi opinión, no es más que una explicación poco convincente. Es, en realidad, la respuesta científica decididamente tardía a una pregunta planteada en la época del AirTag y de mi propia juventud. Eso fue hace muchos, muchos años, como lo demuestra la escritura insegura de estas páginas. Y ahora, afortunadamente, estoy a punto de colocar la última de estas páginas bajo el curioso peso que ha mantenido a las otras en su lugar mientras he escrito. Ese trozo irregular de metal del casco del AirTag, tan profundamente picado en un lado, donde los hambrientos habían minado nuestra preciosa fuerza. Electitas, los científicos han apodado a estas extrañas cosas en forma de media luna, dijo el joven Klippen. Electitas, algo nuevo bajo el sol. Nuevo para esta generación, quizás, pero no para el viejo Jonasson. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.